Vamos al libro de Números capítulo 13, Números capítulo 13, versos desde el 25 en adelante. Hay un pasaje que quiero compartir contigo, que yo sé que va a ser de bendición también. 25 en adelante, capítulo 13 del libro de Números. Voy a leer de la Nueva Versión Internacional. Al cabo de 40 días, los 12 hombres regresaron de explorar aquella tierra. Volvieron a Cades en el desierto de Parán, que era donde estaba Moisés, Aarón y toda la comunidad israelita. Y les presentaron a todos ellos un informe y les mostraron los frutos de esa tierra. Este fue el informe: fuimos al país al que nos enviaste, y por cierto que allí abundan la leche y la miel. Aquí pueden ver sus frutos. Pero el pueblo que allí habita es poderoso, y sus ciudades son enormes y están fortificadas. Hasta vimos anaquitas allí. Los amalecitas habitan en Negue, y los hititas, jebuseos y amorreos viven en la montaña, y los cananeos ocupan la zona costera y la ribera del río Jordán. Caleb hizo callar al pueblo ante Moisés y dijo: subamos a conquistar esa tierra. Estoy seguro de que podremos hacerlo. Pero los que habían ido con él respondieron: no podremos combatir contra esa gente, son más fuertes que nosotros. Y comenzaron a esparcir entre los israelitas falsos rumores acerca de la tierra que habían explorado. Decían: la tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes, y los hombres que allí vimos son enormes. Hasta vimos anaquitas, los hijos de Anás. Comparados con ellos parecíamos langostas. Así nos veían ellos a nosotros. Padre, te damos gracias por la libertad que tú nos concedes de poder estudiar tu palabra. Te damos gracias por el privilegio de hacerlo en el lugar donde estamos, en esta casa que es tu casa, en esta familia que es nuestra familia. Ayúdanos a poder comprender exactamente cuál es el mensaje para nosotros en tiempo presente, contenido en este texto maravilloso. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Amén. Si tú prestas atención a todo lo que es la historia del pueblo de Dios, el pueblo de Israel, cuando Israel salió de la tierra de esclavitud en Egipto, el proceso que Dios siguió con el pueblo, cómo Dios los fue llevando. Por su desobediencia, el pueblo pudo haber entrado en menos de 40 días a la tierra prometida, pero tuvieron que pasar 40 años en el mismo proceso por tercos, por cabezones. Y este fue uno de los puntos claves de esa historia. Cuando pudieron entrar, no quisieron entrar. Cuando pudieron recibir la bendición que Dios les había prometido, no estaban listos para recibir esa bendición. Hay una sola manera de poder arrebatar las cosas que Dios te promete, y es apasionadamente. Cuando tú estás enamorado, cuando te enamoras de una muchacha, cuando te enamoras de alguien, esa primera etapa de la relación, hay una pasión que te lleva a hacer cosas que en circunstancias normales tú no harías, porque estás enamorado. Cuando alguien está enamorado de un sueño, cuando alguien aspira a algo, cuando alguien tiene de Dios una revelación clara de cuál es el futuro que le espera, se apasiona porque tuvo una visión de cuál es el futuro que Dios tiene para con él, y entonces va a dar lo mejor para ir detrás de ese futuro. Es muy difícil entender cómo es que un pueblo a quien Dios sacó con mano poderosa de Egipto, es muy duro comprender cómo un pueblo que vio tantos milagros, nota que increíble, ellos vieron cómo Dios aplastó a todos los dioses de Egipto, plaga tras plaga. Ellos vieron cómo Dios no solamente pudo abrir el mar para que ellos cruzaran, sino cómo destruyó al ejército de Faraón. Ellos pudieron ver cosas que nosotros nunca hemos visto y que a lo mejor no veremos durante nuestra existencia en este mundo. Ahora, todos esos milagros no sirvieron de nada a la hora de tomar una decisión y confiar en lo que Dios les había dicho. Dios les dijo que esa tierra era para ellos, que entraran y la tomaran. Ahora, aquí es donde está la gran confusión.
Cuando tú tienes un sueño de parte de Dios, cuando Dios te da un sueño, cuando Dios te dice que tiene algo para tu vida, no te está diciendo que porque Él tiene un sueño para ti es un proceso fácil el que vas a tener que atravesar para llegar hasta el cumplimiento de ese sueño. Es como que Dios te dice: vas a ser un médico, pero tú no entiendes que hay que ir a la universidad a estudiar. Piensa que como Dios te dijo que vas a ser un médico, puedes entrar a Google y buscar alguna institución que vende diplomas de medicina, te compras el diploma y ahora eres un médico y no te costó nada. Por eso disfrutas el proceso, el estatus de ser médico, pero sin haber tenido que pasar por el proceso de ir a la universidad 8, 10 años, amanecer muchas veces, sacrificarte como poca gente entiende. No hay ningún propósito entonces en lo que es alcanzar ese objetivo si no tengo que pasar por un proceso para llegar hasta allá. Dios te va a dar un matrimonio exitoso. Pensamos que es que la otra persona tendrá que hacer todo el trabajo para que el matrimonio sea exitoso y para que nos vaya bien como pareja. Oh, Dios te va a dar una carrera exitosa como mecánico y tú piensas que vas a ser un gran mecánico porque de repente vas a estar sentado en un trono dando instrucciones a los demás mecánicos de cómo se resuelven los problemas porque eres un dechado de conocimientos en el área. No es como mucha gente quisiera. Me han escuchado hablar algunas veces de gente que compra boleto de la lotería y ellos están pensando que eso les va a cambiar la vida. Pero esos tienen mi respeto porque por lo menos compraron el boleto. Hay otros que se quieren ganar la lotería y no compran el boleto. Están esperando que de alguna manera a alguien se le extravíe el boleto y le llegue a la casa. El viento sopla, aparece en el buzón, lo miras, vas, chequeas, era el boleto ganador, me saqué la lotería, pero no tuve que jugarla. Esa clase de idea de cómo lo voy a lograr es lo que tiene a mucha gente viviendo en la triste mediocridad, no solamente espiritual, sino humana. No tienen sueños reales porque cada vez que sueñan les da miedo pensar en el proceso para llegar a alcanzar ese sueño. Dios les dijo a los israelitas: yo los voy a sacar de la tierra de la esclavitud. Y esa es una palabra que Dios quiere usar para ti y para mí. ¿De dónde Dios te quiere sacar? Es la primera pregunta que tienes que hacerte ahora. ¿Dónde has estado viviendo como esclavo durante los últimos años que no permite que alcances el propósito que Dios tiene para con tu vida? A lo mejor eres un esclavo de la formación que te dieron en tu casa. En tu casa te formaron de una manera y tú piensas que era la única manera de vivir una vida plena y completa. Una mujer que piense que no tiene ninguna autoridad para ni siquiera mencionar una palabra en su casa porque todo lo que su esposo diga es lo que se hace. Ella no tiene ninguna identidad porque así creció. He conocido damas que no solamente viven totalmente siendo esclavas en el sentido real de la palabra, sino que son abusadas y llegan incluso a justificar el tipo de abusos que ellas reciben. He conocido damas que han sido golpeadas por sus maridos y cuando tú les dices presenta cargos, porque mi deber como pastor, y quiero decirte esto, si tú me llamas y me dices que tu esposo te golpeó, yo voy a orar por tu esposo, pero yo te voy a recomendar en primera instancia que presentes cargos y que lo dejes. Siempre te voy a recomendar eso, porque un hombre que golpea a una mujer necesita estar en un hospital psiquiátrico y no dirigiendo un hogar. Y si te ha pasado y tú lo has hecho, tienes que pedir perdón a Dios y tienes que apartarte de esa aberración, porque Dios no te dio una mujer para practicar boxeo. Dios te dio una esposa para que lo modeles y lo representes a Él, Cristo, el esposo de la iglesia, para que la cuides, para que la protejas, para que la apapaches, para que hagas de su vida un pedazo de cielo aquí en la tierra. Pero ¿qué pasa con alguien que ha crecido en un hogar donde su papá golpeaba a su mamá, que llega a creer que eso es parte del matrimonio? Y a veces le hace falta hasta que le den su cachetada y entonces le da una buena provocada para que el hombre, según ella, por lo menos le dé la cachetada de la semana, porque no puedo vivir sin esa clase de vida de esclavo que antes tenía. Pero ese es un hogar enfermo.
enfermo en el que creciste, y eso no debe determinar cómo será el hogar de tus hijos. Por lo tanto, debes parar hoy cualquier tipo de abuso o experiencia abusiva en la que te encuentras. Vamos a pensar otro campo en el que a lo mejor te has estado viviendo como un esclavo: el campo de la religiosidad. Eres un religioso que no puedes sacar de tu cabeza la programación que pusieron. Y digo programación porque a la mayoría de nosotros nos programaron. ¿Qué cosa nos hicieron? Nos programaron. Nos plantaron ideas aún de cómo debe ser nuestra relación con Dios. Y hablo de todos nosotros, no de unos cuantos acá. Porque donde quiera que hemos estado, de la manera como hemos estado creciendo en nuestro caminar con Dios, alguien ha tratado de plantar una idea en nuestra mente para que esa idea defina nuestro nivel de comportamiento. El pueblo de Israel no solamente estuvo como esclavo en la tierra de Egipto, sino que les hicieron creer que eran inferiores. Les hicieron creer que eran inferiores. Cuando tú encuentras un hermano en la iglesia o incluso un pastor que te trata como si eres inferior, pero yo quiero que pongas atención a esto, porque a veces nuestro complejo es el que hace creer que todo el mundo nos mira como langostas. Si tú tienes a una persona que te está tratando como inferior porque te maltrata en su forma de hablar contigo, a lo mejor tienes una idea. Confronta y pregúntale a la persona: ¿por qué me maltratas? ¿Por qué me tratas de esa manera? Pero no andes asumiendo que todo el mundo te maltrata, que todo el mundo te mira mal, que eres el patito feo de la iglesia porque nadie te presta atención. Porque eso es autocompasión. Te enseñaron a sentirte que eras una víctima de todo el mundo y vas a comportarte como una víctima como tal. A veces hay personas que se van a herir si como pastor yo no dedico tiempo para platicar contigo. A lo mejor salimos del servicio y platiqué con 3 personas pero no contigo, y te vas herido para la casa. ¿Qué pastor? Ya no voy más para la iglesia. Ni siquiera me prestó atención el pastor y estuve ahí en la iglesia. Tú no tienes por qué sentirte de esa manera. Yo he aprendido que cuando deseo compartir con una persona, voy a buscar. No importa si es el presidente de los Estados Unidos, si en mi corazón está que deseo conocer a esta persona, lo voy a hacer. Yo quería conocer a un pastor, quería conocer a un gran ministro, a un siervo de Dios, pastor de una gran iglesia de este país. Yo pagué un pasaje de avión y fui hasta allá para conocerlo, porque en mi corazón lo quería conocer. Me saludó, qué gran cosa, pero no me pudo dedicar el tiempo que yo quería. No regresé diciendo: qué desgraciado este pastor. Ni siquiera me pudo dedicar el tiempo que yo quería, y mira que me pagué un pasaje de avión para poder venir a verlo. A él no le importó realmente que yo pagué un pasaje. Él tenía una agenda y compromisos que cumplir. Yo fui bendecido por lo menos que me dio el privilegio de saludarlo. Cuando tú te sientes que eres inferior a los demás, no es porque los demás te están tratando como que eres inferior, es que tú te estás tratando a ti mismo de esa manera. Y eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Llegaron a la tierra de Canaán, la tierra que fluye leche y miel. Y nota qué maravilloso esto. Trajeron todas las evidencias de lo que Dios había dicho y entendieron que todo lo que Dios había dicho era real. Todo lo que Dios había dicho era ¿cómo? Real. La tierra fluye leche y miel. La tierra es hermosa, es una tierra que da frutos, es una tierra fértil. Vamos a lograrlo, vamos a salir adelante. De los 12 que fueron, 2 de ellos tenían la actitud de creerle a Dios. 10 de ellos tenían la actitud de que no, Dios nos engañó. Dios nos dijo que nos iba a respaldar. Dios nos dijo que nos iba a acompañar en esta empresa. Dios me dijo que siguiera adelante, pero me ha abandonado. Mira los gigantes que me he encontrado en el camino. Hay un gigante financiero que no veo manera de superar. Es imposible que supere este gigante. No es el gigante financiero, es la competencia que hay hoy día. Es imposible lograrlo con tanta competencia. Y entonces termino desanimado porque ahora mi atención está en el gigante y no en el Dios que me mandó. Y mira qué curioso esto, y es una de las cosas que Dios quiere que tú y yo entendamos y aprendamos. Ellos fueron a una tierra donde ciertamente había gente grande, hombres inmensos, grandes como a lo mejor los más grandes hombres que han pisado la tierra, pero no eran tan grandes como para que un israelita pareciese una langosta a su lado. Ninguno de esos hombres era tan grande que el
pie de ellos era más grande que los israelitas, pero ellos se autodenominaron langostas. Ellos llegaron a creer que eran inferiores, y como llegaron a creer que eran inferiores, asumieron la actitud de un derrotado por un solo detalle: se fijaron en el gigante terrenal y se olvidaron del gigante de los gigantes, que los había enviado a la tierra prometida con la garantía de que los iba a llevar y se las iba a entregar en sus propias manos. Se olvidaron de Dios, se olvidaron del que abrió el mar muerto, se olvidaron del que abrió el mar rojo, aclaró, se olvidaron del que destruyó Sodoma y Gomorra, donde hoy día existe el mar famoso muerto. Se olvidaron de todas sus maravillas y ahora se concentraron en los vientos contrarios, en los obstáculos que se habían levantado frente a ellos. Ahora se concentraron en lo que nunca debieron concentrar su atención. Y ese es el grave error que cometemos nosotros, que ponemos la atención en el lugar equivocado. Cuando tú tienes deseos de tener una buena casa, tú no necesitas ir a ver la casa del señor, aquel millonario de la ciudad, para decir: estoy desgraciado, mire qué casa tiene y ni siquiera le sirve a Dios. Y yo que anhelo una casa, Señor, por favor, dame una casa. Dios nunca te la va a dar. Nunca esperes que te va a dar la casa de tus sueños si tú andas envidiando la casa del sueño del vecino. Nunca vas a llegar a alcanzarlo. ¿Por qué? Porque estás poniendo tu mente y tu corazón en el lugar equivocado. Cuando veas la casa del vecino, bendícela. Señor, te bendigo por haber dado bendición a ese hombre. Eres maravilloso, Padre Santo. Acuérdate de la mía y por favor me le pones esto es. Y comienzas a negociar con Dios y le dices a Dios, como si Él fuese el arquitecto, todo lo que tú quieres ver en esa casa. Comienzas a soñar, porque cuando comienzas a soñar, estás comenzando a disfrutar de la promesa del Dios Todopoderoso. Cuando comienzas a imaginar cómo serán los detalles, entonces estás caminando en esa dirección. ¿Por qué razón yo sueño mucho con el cielo? ¿Por qué razón siempre vivo pensando cómo será mi casa ahí arriba, los detalles que le voy a poner? Porque ya es una realidad para mí por una sola razón: Dios me lo prometió. Dios te lo prometió, y si Dios te lo prometió, puedes apostar, porque sus promesas son fieles y verdaderas. La palabra así lo dice. El pueblo no le creyó a Dios por un solo detalle: ellos no querían pasar por el proceso. Y dice la palabra que comenzaron a difamar. ¿Comenzaron a hacer qué cosa? A difamar, a contar mentiras y engaños para desanimar a otras personas en el pueblo. Y qué penoso que la mayoría de la gente le creyó a los mentirosos difamadores, porque eso es lo que pasa cuando tú miras un cuadro típico humano. Las personas que se dedican a dañar pareciera que tuvieran mejor audiencia que la gente que se dedica a hacer el bien, pero eso no justifica que tú caigas en la misma categoría. Tienes una de dos opciones: puedes pensar como ellos pensaron y fracasar, o puedes creer como los dos muchachos, Josué y Caleb, que creyeron que cuando Dios promete, Dios cumple, y se fueron detrás de ese sueño que Dios les había dado. En una de dos posiciones tú asumes, y eso va a determinar a dónde vas a llegar. Por un momento ponte a pensar: ¿qué es lo que tú deseas para tu esposo, para tu esposa? ¿Cuáles son las cosas que tú quieres para tus hijos? ¿Cuáles son las cosas que tú anhelas en tu corazón que tu familia tenga? Entonces debes comenzar no solamente a soñar que esas cosas van a suceder, sino a trabajar en esa dirección. Cuando yo estaba terminando apenas el primer año de bachillerato, no, ¿qué va? Había terminado el octavo grado. En mi país, después de octavo grado no viene noveno, viene primer año del bachillerato, de la high school. Así que son 4 años después del octavo, es más o menos el mismo tiempo. Cuando terminé el octavo grado, yo recuerdo que entré a la escuela con mucho entusiasmo antes de que terminara el año número 8. Un hermano de la iglesia, no creo que estaba mal intencionado. Ustedes han leído esta historia en Salvación se escribe con sangre. Ese hermano me ofreció dinero para que yo me dedicara a vender pollos, porque para ninguna otra cosa yo iba a servir. Y él fue muy, muy franco. Él tenía
la mentalidad de que él era muy franco. Hay gente que dice, yo soy muy franco, yo las cosas las digo como son. No es que las digas como son, porque por decirla como tú crees que debes decirla, puedes hacer más daño que el bien. Dios incluso busca la manera de decir las cosas para no destruir, sino para restaurar. Y lo que él me dijo es que yo no servía para ninguna otra cosa, y por lo tanto con esos 300 pesos debía comprar pollos. Como mi abuela era una carnicera, entonces yo sería carnicero. Es obvio, nieto de carnicera, carnicero. Así, si él vivía con ella, aprendió la carnicería, que se dedique a la carnicería. Él no me preguntó cuáles eran mis sueños, él no me preguntó a qué aspiraba en la vida, no me preguntó nada de eso. Solamente pensó que él me hacía un bien con hacerme despertar a mi realidad. Me dio los 300 pesos y yo le di las gracias. En el momento, finalmente, con esos 300 pesos yo pude pagar la matrícula para el próximo año escolar y seguí estudiando, porque entendí que el plan que Dios tenía para con mi vida se iba a cumplir, pero había una parte que yo tenía que hacer. Tenía que prepararme, tenía que superarme, tenía que invertir en el lugar correcto. De lo contrario, no habría un futuro para mí. Pasaron los años, yo terminé la escuela secundaria, me gradué, terminé lo que es la carrera en la universidad, comencé a trabajar como pastor evangelista, y luego la vida me trajo de nuevo a mi ciudad, Santiago, y ese mismo hermano, tú te acordarás de él, López, el hermano, no puedo decir el apellido, pero el nombre por lo menos te lo doy para que te acuerdes, el hermano Andrés. Llegó a la campaña evangelística donde unas 10,000 personas se estaban reuniendo, y el chico que debía vender pollos era el predicador principal de ese evento para 10,000 personas. Y el hermano llegó después de varias noches y se me acercó y me dijo, ¿será que me puedes dar una ayuda para poder comprar unas canastas de comida para la gente del barrio? Y para mí fue una bendición que él me pidiera ayuda, no porque me levantó el ego un poquito, aunque sí me lo levantó un poquito. Y Dios a veces te va a dar chance de que te engordes un poco, pero no te subas mucho, porque te revienta el Señor y te manda para abajo. Así que el momento yo lo disfruté por dos razones. Primero, porque era para ayudar a la gente de mi barrio. Tres razones, específicamente tres. Primero, porque era para ayudar a la gente de mi barrio. Segundo, porque yo estaba en una posición en la que podía darle. Él me dio 300 pesos y yo le pude dar 50,000 pesos para que fuera a comprar comida para la gente de mi barrio. Y tercero, porque me confirmó que el plan de Dios siempre funciona. El plan de Dios siempre es el mejor. Yo creí en el plan de Dios. No fue fácil. Creo que ustedes deben mirarlo de la manera que y se lo voy a contar, porque esa es la historia de mi vida. Constantemente me van a escuchar hablando de lo que Dios hizo conmigo, porque no puedo hablar tanto de lo que hizo contigo. Cuando llegaron momentos que yo tuve que estar durmiendo en una casa vacía, abandonada, en construcción, sin inodoro, sin nada, que para saciar tus necesidades fisiológicas debías ir a la antigua, a un monte, literalmente. En momentos así no quedaban ganas de seguir luchando. Señor, pero Padre, por favor, bájale, pónmela más fácil. Dios no tiene que ponerla en el contexto que tú quieres, pero sí siempre puedes recordar esto, que no importa cuán difícil sea el proceso, no importa cuán duro sea el camino por el que vas a transitar, Dios siempre va a cumplir su promesa para contigo. Tú haces tu parte, Dios nunca dejará de hacer la suya. El que siembra cosecha, pero no es el que siembra cosecha, el que siembra abundantemente cosecha. Cuando mi confianza en Dios es constante, cuando mi confianza en Dios es consistente, porque ese es el otro elemento. El pueblo de Israel a veces confió en Dios, el pueblo de Israel a veces no confió en Dios, el pueblo de Israel a veces escuchó la voz de Dios, el pueblo de Israel a veces no escuchó la voz de Dios. ¿Cuál fue el resultado al final? Que el pueblo de Israel vivió de derrota en derrota en vez de vivir de victoria en victoria. Ahora pon atención a esto que dice la palabra. Proverbios capítulo 23 verso 7 dice: porque cuáles son sus pensamientos íntimos, tal es él. Como son sus pensamientos íntimos,
tal es el hombre. Si entra basura, no saldrá otra cosa, saldrá basura. Durante muchos años los israelitas comenzaron a recibir basura en Egipto. Todo el que los maltrataba, el que los trataba como si no sirvieran, y ellos tuvieron una de dos opciones: o creo lo que están diciendo de mí o no lo creo. Y aunque sus padres les habían contado de lo que Dios había hecho en el pasado, de cómo era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ellos no habían creído en esa verdad. Finalmente Dios les muestra que Él es real, pero el pensamiento de ellos nunca salió de donde estaba. Es imposible imaginar que una persona está caminando con Dios 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, 20 años y no cambia, y su vida está en el mismo lugar. No puede ser que llevas 5 años caminando con Dios, 20 años caminando con Dios, y estás tan en quiebra como estabas hace 20 años atrás. Algo has hecho mal en todo el proceso. Porque como Dios bendice a los que le sirven, tú deberías estar rebosando de bendición. ¿Qué ha pasado con tu vida? ¿En qué momento te estancas? Si tú que comenzaste a caminar con Dios hace 1 año y medio, hace 2 años, hace 1 año, en 10 años te encuentras en la misma situación financiera, no has mejorado nada. En 10 años tu matrimonio, en vez de ser mejor, es peor. En 10 años tus hijos, en vez de crecer en un espíritu de guerreros con sueños grandes, están tan derrotados como tú. Entonces estás en serios problemas. En serios problemas. Algo no está bien dentro de tu relación con Dios. Y voy a ser un poco más duro en esto. Si tú llevas 5, 10, 20 años sirviéndole a Dios y todavía ni siquiera puedes decir un gloria a Dios cuando Dios está siendo alabado. Esta mañana Isaac nuestro amaneció diciendo aleluya, aleluya, aleluya. Bueno, Señor, que en vez de decir una mala palabra, está diciendo una palabra de alabanza a tu nombre. Está aprendiendo a alabar a Dios desde pequeño. Pero ¿qué pasa con los grandes que no hemos aprendido a alabar a Dios? ¿Qué pasa contigo que llevas años caminando con Dios y todavía no se muestra la mano de Dios trabajando en tu vida con poder? ¿Qué no está bien? Es un tiempo para evaluar tu propia condición, tu propia situación, porque nuevas son las misericordias de Dios cada día, pero también sus bendiciones en tu vida van yendo en creciendo, van subiendo, porque es fiel a su promesa. Es fiel a su promesa. Él prometió y Él va a cumplir. Pero ¿qué es lo que no ha cambiado? Algunos de ustedes los conozco hace muchos años, a otros los conozco hace no tanto tiempo. Pero es interesante esto, que cuando observo a la congregación de Dios alabando a Dios, a veces es hasta doloroso. Y no sé si te lo debo decir, porque a lo mejor al decírtelo te voy a aplastar. Pero hay personas que de la única forma que se van a levantar es si son aplastados. A veces Dios te va a permitir que te revientes y te aplastes. Si tú no estás creciendo, estás muerto. Porque lo único que no crece es lo que está muerto. Si no estás creciendo como cristiano, estás muerto. Estás muerto. La Biblia dice que cuando ores a Dios, levantes manos santas. Eso dice la Biblia. Cuando tú estás cantando una alabanza, estás orando, cantando, profetizando. ¿Cómo puede ser que seas tan irreverente y respetuoso con Dios que en vez de levantar tus manos a Él, prefieres meterlas en tu bolsillo? ¿Sabes qué le estás diciendo a Dios? Que lo desprecias, que no tienes ninguna gratitud por Él, que no ha hecho nada que merezca que tú lo bendigas. Cuando tú recuerdes estas palabras, porque las vas a recordar más adelante,
no las recuerdes porque te estoy hiriendo con ellas. Llevas 5, 10 años aquí en esta iglesia, caminando con el Señor, de otros lugares. Algunos de ustedes en esta iglesia han conocido al Señor, pero han entrado a copiar el ejemplo de aquellos que están en cuerpo presente pero están ausentes. Yo le llamo una misa de cuerpo presente, y el muerto es el personaje, porque está muerto. Está muerto. Cuando tú piensas en lo que Dios ha hecho por ti, cuando tú piensas en lo que Dios te ha dado, lo menos que vas a expresar es gratitud. Y esa gratitud no solamente se va a expresar cuando cantas, esa gratitud se va a expresar por ese anhelo de servirle a Dios. Vas a andar buscando, ¿sabes? Cuando sales por el pasillo y ves que alguien de manera irresponsable tiró un pedazo de papel en el piso, ese amor que sientes por Dios, ¿sabes qué va a lograr? Va a lograr que tú te bajes, tomes el papel y lo pongas en la basura por una sola razón. No lo haces para un aplauso humano, lo haces por gratitud al Dios Todopoderoso. Lo haces por amor a Dios. Lo haces por amor a Dios. Cada cosa que mueve tu vida será el resultado de esa pasión que sientes por Dios. De lo contrario, te voy a decir esto: no vas a llegar a la tierra prometida. Si tú no le crees a Dios, si no le crees que Él tiene un plan de bendición para tu vida, y comienzas a abrazar ese plan, y comienzas a hacer tu trabajo, y comienzas a entregarle tu corazón, y comienzas a dar lo mejor de ti para gloria de su nombre, no hagas planes, porque no vas a entrar a la tierra prometida por una sola cosa. Y no te sientas ofendido. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, y ninguna persona, ningún ser humano que no agrada a Dios va a poder estar delante de su presencia. Para poder estar ante la presencia de Dios hay que agradarle. La palabra lo dice más fuerte todavía: sin santidad nadie verá al Señor. Y algunas personas todavía no hemos llegado a entender lo que es santidad. ¿Sabes lo que es santidad para alguna gente? Estar en la iglesia con la cara como un machete, dirían en mi país, con la cara de enojado todo el tiempo. Oh, ese hermano es muy consagrado, ni se ríe. Hay gente que es así, que no se ríe mucho, pero cuando tu cara de enojo es lo único que la gente puede ver cuando estás sirviéndole a Dios, hay un serio problema. Hay un serio problema, porque por lo menos por simpatía, cuando te volteas al hermano que está al lado, una mueca le das para que sepa que te gozas por la experiencia que estamos viviendo juntos. Cuando Dios sacó al pueblo, no todos salieron de Egipto, aunque salieron. Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, pero la mayoría de los que salieron andaban pensando: en Egipto éramos esclavos, pero sabíamos lo que podíamos esperar cada día. 10 latigazos en la mañana, 10 latigazos en la tarde. En Egipto éramos esclavos, comíamos el pan con dolor. Y así quieren vivir la vida, comiendo el pan con dolor. En cambio, cuando Dios te saca de Egipto, dice la palabra, lo que ayer escuchamos, que cambia tu lamento en gozo. Ahora no comes pan con dolor, sino que comes pan con alegría. Ahora vives en el gozo del Espíritu. Ahora la gente se da cuenta que para ti es una pasión venir a adorar a Dios. Para ti es un gozo estar en este lugar. Y no es que todo el mundo expresa de la misma manera, pero de alguna manera lo expresas. De alguna manera lo expresas. Porque cuando le dices a tu mujer que tú la amas, no me imagino que lo haces solamente por Facebook, Twitter, aunque esa es una modalidad hoy día. Y con todo el respeto, cuando usted le dice demasiado a su mujer que la ama en Facebook, puede ser que no le queda tiempo para decírselo en persona. Porque ¿cómo es que vives en la misma casa con tu mujer y tienes que mandarle siempre te amo? Yo entiendo, para honrarle en un cumpleaños, honrarle en un momento especial. Pero todo aquel que anda por Twitter mandándole un mensaje a la mujer que duerme a su lado en la cama, hay serios problemas. Es lo mismo que yo decirle a mis hijos: alguien le puede decir a mi esposa que la amo. Le puedes decir, por favor, ¿por qué mandar a mi hijo a que se lo diga cuando yo debería ser el que se lo estoy diciendo? Está bien que puedes honrar, está bien, pero Dios quiere esa relación directa. Dios quiere que nos relacionemos con Él directamente, pero también quiere que podamos establecer esos vínculos entre nosotros. El pueblo salió de Egipto, pero Egipto nunca salió de su cabeza. Algunos de ustedes salieron de la vida de pecado. Algunos de ustedes eran tan pecadores que juntarme con ustedes me da miedo a veces, pero me junto por amor. Pero
hay otros que salieron de diferentes iglesias y andan con la iglesia al hombro, parece una mochila. No suelto mi religiosidad y pienso que soy superior espiritualmente hablando porque mantengo ese estándar y ese estatus de que no doy mi brazo a torcer, entre comillas. No, eso es arrogancia religiosa. Por eso la palabra dice que al que mucho se le perdona, mucho ama. ¿Sabes por qué? Porque el que muchas veces ha pedido perdón siente mucha gratitud por quien lo perdonó y ama más. Pero aquel que se cree que no tiene ni siquiera que pedir perdón porque es un dechado de santidad, ese no tiene ninguna pasión ni gratitud por Dios, porque piensa que no necesita. Se cree la última Coca-Cola del desierto. Todos nosotros tenemos una historia que contar y un proceso por el cual Dios nos ha llevado. Pero si tu vida no está cambiando, algo no está bien contigo. Algo no está bien con tu andar con Dios. Cuando yo tenía 15 años fue una edad muy complicada para mí, muy difícil. Les conté que mis hermanos y yo dormíamos en la segunda parte de la casa de mi abuela, que todavía existe la casa allá en mi barrio. Cuando voy me siento en el patio. Mi abuelo vino a pasar un tiempo con nosotros y él en mi barrio dice que él nunca ha ido a una casa tan grande en toda su vida como la casa de Richard, la casa donde vivimos mi esposa y yo. Para él dice que es la mansión más grande que ha visto en toda su vida. Y yo decía, pero ¿por qué mi abuelo está tan impresionado con la casa? Pero tanto así que en mi barrio todo el mundo sabe que yo vivo en una casa que supuestamente es la más grande que jamás mi abuelo ha visto. Pero es que donde vivíamos nosotros, la casa completa donde nosotros vivíamos, es el equivalente a la habitación donde vivimos mi esposa y yo, y un pedazo de la salita donde comemos. En tamaño era nuestra casa. Ahora yo entendí cuando me senté tranquilo a mirar en el patio. Era una casa que para nosotros sí era lo máximo. Teníamos una mata de cerezas. No sé cuántos de ustedes han probado la cereza. La cereza no es tan común en todas partes, pero de hecho no teníamos, mentira, era la mata de cereza del vecino, pero los ramos caían del lado nuestro y la ley allá es que todas las ramas que caen de tu patio son tuyas, así que tú puedes comer todo el fruto que da del patio. Y lo interesante es que esa mata de cereza, la mayoría de las ramas estaban del lado nuestro, así que nosotros hacíamos dulce de cerezas, cerezas en jugo. Era una cosa extraordinaria. Eran de los momentos dulces y bonitos. El baño de la casa nuestra era una odisea bañarse porque no tenía puerta, y el que se subía a la mata de cereza, agarrar alguna, podía ver a quién se bañaba. Así que te bañabas mirando a la puerta. Yo no sé cómo era que pensabas que ibas a arreglar el problema. Te bañabas mirando a la puerta para saber quién te vio, si alguien te vio, y le gritas, porque si estás de espaldas no vas a saber quién te vio. Así que el consejo era: cuando se bañen, miren para la puerta por si acaso. ¿Y qué gritas? Entonces ya por lo menos gritábamos y nos asegurábamos que el que estaba viendo no volvía a ver otra vez. Esa era la parte de la historia infantil en la que crecimos. Pero ahí había muchos momentos amargos, momentos donde las palizas fueron tan bravas que te querías morir. Y yo llegué creciendo a los 15 años con deseo de morirme. No lo expresaba tanto, me lo guardaba, lo ponía en mi corazón. Y una noche todo se disparó. Una noche que mi mamá llegó a la casa cortada su frente, alguien le pegó con una piedra, quebró parte de su hueso frontal. Y cuando ella llegó así, todo llena de sangre, borracha, yo no supe qué hacer. Eran como las 12 de la noche. A las 12 de la noche se supone que tú no andas en la calle. A las 12 de la noche no es tiempo para hacer ninguna otra cosa más que estar descansando, a menos que tengas que trabajar. Pero para mí en ese momento mi único escape era salir corriendo, y me fui corriendo de la casa. Yo no sé por qué fue que no me quedé a ver cómo podía ayudar a mi mamá. Claro, mi abuela estaba con ella. Finalmente la llevaron al hospital, le cosieron varios puntos en su frente. Pero yo corrí y me fui a la famosa 27 de febrero. ¿Tú recuerdas el taller de camisita, un tío nuestro, donde estaba la fonda de comida de Juanita? Alguna vez comiste allá, me imagino, cuando trabajaste en mi barrio.
en esa carretera que era la carretera principal. El pastor López trabajó unos meses en la iglesia que plantamos en el Ensanche Bermúdez, así que él conoció, y cuando hicimos campañas evangelísticas él iba al Ensanche Bermúdez. Por eso ustedes ven que cada vez que él me puede tirar una piedra dice que yo soy del Ensanche Bermúdez, porque él sabe que es el peor barrio que puedes conocer. Y como yo no conozco Guaraguao, solo por lo que él me ha contado, sé que es el peor campo del país, así que me la cobro por ese lado. Pero el punto es que yo me tiré a la carretera. Me acosté en la carretera. Me acosté porque me cansé. No fue que me acosté a dormir en la carretera. Me acosté en la carretera porque yo quería que un carro pasara y me matara. Fue la forma más fácil de suicidarme, según mis conclusiones. Me acuesto, cierro los ojos, viene un carro, boom. Era la carretera principal la que atravesaba la ciudad. Y yo recuerdo que estando acostado allí, pareció una eternidad. Y yo estaba esperando oír el auto, por lo menos para saber que venía, y apretar bien los ojos, y nada. Ni siquiera una motocicleta, ni una bicicleta quiso pasar. Pasaron los minutos y no pasó nada. Y entonces finalmente me senté, miré y dije: esto es absurdo, aquí no va a pasar nada, ningún carro va a venir, nada. Y me senté a la calzada, a la orilla, y entonces comencé a pelear con Dios. Y yo le dije, me acuerdo ese día: yo no sé qué es lo que le pasa a usted, no lo entiendo, ni me deja vivir, ni me deja morir. ¿Qué es lo que usted quiere conmigo? ¿Y sabes qué me dijo Dios ese día? Me dijo nada. Nada me dijo, ni habló, ni susurró, nada. Dios guardó silencio. Por una razón. Un tiempo atrás Dios me había mostrado en un sueño el propósito que tenía para mi vida. Yo no necesitaba reconfirmación. Tenía que estar dispuesto a creer que Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Dios no cambió. Dios no cambió. ¿Y sabes lo maravilloso de no haberme suicidado? La familia hermosa que hoy tengo y los hijos preciosos que le sirven al Dios Todopoderoso es una razón poderosa para comprender que no fue un desperdicio de vida, que fue una inversión la que Dios hizo en mi vida. Y ahora tú te preguntas, ¿qué es lo que ha pasado con Dios que todavía no te ha cumplido con eso que Él puso para contigo? Ese sueño que Dios te dio, o a lo mejor ni siquiera te lo ha mostrado todavía, y eso desespera más, porque ando queriendo que Dios me muestre el sueño y no me lo ha mostrado. Por una razón no te lo ha mostrado. No estás listo para comprenderlo, así que tienes que con paciencia esperar. Pero los que esperan en Jehová no están desamparados, todo lo contrario, los que esperan en Jehová, cuando se cansen van a recibir nuevas fuerzas. Cuando se caigan no se quedarán en el suelo, se levantarán. Ellos van a correr como corderos de la manada, con júbilo, con gozo, porque esperan en Jehová. Su confianza no está en un sistema político. Ellos no están esperando que gane otra vez el presidente Juan Pérez para que mi condición sea cambiada. No va a cambiar. No va a cambiar porque un presidente lo decidió, porque no es un ser humano el que determina el futuro nuestro. Ese lo determinó el Dios Todopoderoso, y lo único que me resta es creerle a Dios. Yo también fui una persona indocumentada en ese país, no tenía estatus migratorio. Durante 2 años podría llamarme un ilegal común y corriente, pero sabes, yo le creí a Dios. Yo esperé en el Señor, entendí que mi lástima no movería el brazo de Dios. La mano de Dios se mueve por la fe de los que confían en el Todopoderoso. Esa fe que Dios ha ido desarrollando contigo es la que va a mover los obstáculos, y llegarás al futuro que Dios ha reclamado, porque ya lo reclamó, lo puso en tu libro, está escrito. No te desanimes por los obstáculos, no te desanimes por las montañas que se levantarán, por una sola razón: irás más arriba que la montaña, irás por debajo de la montaña, irás a los lados
Dios, pero nunca caerás derrotado frente a la montaña, porque de tu lado está el Dios Todopoderoso. Dale un aplauso fuerte. Créele a Dios, créele al Señor. Y te voy a dar un consejo pastoral. No sigas apacentándote a ti mismo. No sigas clamando a la lástima. No sigas vendiendo tu historia como la historia de alguien que la vida abandonó, porque estás difamando el carácter de Dios. Lo que los israelitas hicieron cuando andaban difamando, no era difamando a Moisés, porque Moisés no prometió la tierra prometida. Estaban difamando el carácter de Dios. No andes diciéndole a la gente que estás mal, que no tienes con qué pagar la renta, que el diablo se ha metido en tu casa. El diablo siempre estuvo cerca, pero ya no vive en tu casa, porque desde que le entregaste tu vida a Cristo, Dios mora contigo en tu casa. Es el testimonio que tienes que dar. Pastor, ore por mí, yo voy a orar por ti, pero no andes derrotado. Mantén tu frente en alto. No eres un ser común y corriente. Eres hijo, eres hija del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y te voy a dar un consejo. Si no vas a vivir para honrarlo, entonces mejor toma otro camino. Pero no andes difamando a Dios. Mejor di que eres ateo. Cuando la gente te ve en la calle, no soy ateo, yo no creo en Dios. Porque cuando dices que crees en Dios y vives como si Dios no existiera, eres una vergüenza entonces para la fe. Y eso no es lo que Dios quiere de ti, ni de mí, ni de ninguno de nosotros. De ninguno de nosotros. ¿Cuál es el sueño que Dios te puso en el corazón? ¿Cuál es el sueño que Dios te dio? Recuerda por un instante, refréscalo en tu mente. Dios entiende que a veces te vas a querer desanimar y que vas a tirar la toalla. Cuando Dios llama a una persona, especialmente cuando te llama al ministerio, cuando te llama para servirle, y esto va para los pastores, cuando Dios te llama para servirle, te llama para servirle. Tienes que estar dispuesto a pasar hambre, tienes que estar dispuesto a pasar frío, tienes que estar dispuesto a no tener un techo, tienes que estar dispuesto a muchas cosas. Pero si tú, como ministro llamado por Dios, abandonas el llamado de Dios y te vas detrás de unos cuantos panes y peces, o de la comodidad de no tener que hacer nada para el Señor, recuerda estas palabras: el Señor te vomitará de su boca. Te vomitará. Y esas son palabras pesadas. Te vomitará. Como miembro de iglesia que eres un ministro del Señor. Como mujer de Dios que tú eres, fuiste escogida por Dios para cumplir con una misión en el lugar donde tú estás, en tu trabajo, en tu escuela, en tu casa. Creerle a Dios hace la gran diferencia en cuanto a cómo vas a vivir en tu vida. Tu esposo te respetará por tu fe en Dios. Tus hijos te respetarán por tu confianza en Dios. Lo mismo contigo, hombre de Dios. La gente que tú tienes en tu responsabilidad, tu esposa, tus hijos, te admirarán y respetarán por tu confianza en Dios, por tu fe en Dios como tal. No te van a respetar por la plata que tienes. No te van a respetar por el auto que manejas. No te van a respetar por la casa en que vives. Te van a respetar por tu fe, por tu confianza en Dios. Y yo te voy a dejar con esta palabra. El reino de los cielos se ha ido poniendo difícil y solamente los valientes lo arrebatan. Valiente no es aquel que nunca tuvo miedo, sino aquel que a pesar del miedo siguió adelante. El Dios a quien tú le sirves es Dios de lo imposible. Pero Dios no va a hacer nada por ti que tú no estés dispuesto a hacer por ti mismo, por ti misma. Yo te voy a hacer esta invitación. Yo no sé si Dios ya te mostró cuál es el sueño que tiene contigo, pero te puedo decir esto: te lo va a mostrar en breve. Solamente ten paciencia y sigue confiando en el Señor. Y cuando te lo muestre, ve detrás de ese sueño con todo tu corazón. Si ese es tu caso y todavía tú estás orando para que Dios te muestre ese plan, ese sueño maravilloso, ven aquí al altar conmigo. Aquellos de ustedes que están orando a Dios para que Él muestre ese sueño
que tienes para tu vida. Ven aquí conmigo. Yo quiero hacer esta oración por ti. Ven hasta acá. Llega hasta aquí. Ven hasta el altar. No tengas temor, ven hasta acá. Aquellos de ustedes que ya vieron ese sueño de Dios y sabes cuál es el sueño de Dios y necesitas que Dios te dé su poder para seguir detrás de ese sueño, tú también ven con nosotros al altar. Dios de lo imposible, llega hasta aquí. Te adoramos, eres invencible, soberano, tuya toda la gloria, Dios, todo el honor. Cristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey, y la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuyo es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el El Señor nunca dijo que iba a ser fácil el proceso. Él nunca dijo que iba a ser todo color y olor de rosas. Lo que Él dijo es que iba a lograr cumplir el propósito de tu vida, aún tuviera que ir por encima de las tormentas más grandes y de las montañas más grandes que existieran. Y Dios ha cumplido su promesa en cada historia. Dios lo ha hecho con cada generación.
con cada generación que ha confiado en Él. Dios ha mostrado su mano todopoderosa. Y yo declaro esta palabra de parte del Señor para ti hoy. Y quiero que solamente te atrevas a creerla. Que no importa cuán fuertes sean los obstáculos que se van a levantar y las tormentas que vendrán, vas a llegar a ver el sueño de Dios cumplirse en tu vida como Dios lo prometió y en el tiempo perfecto del Dios Todopoderoso. Solo sigue confiando en el Señor, porque Dios no miente, nunca engañó y nunca te engañará. Y cuando llegues a ese lugar que Dios te va a llevar, no te olvides de quién te llevó hasta allí, porque si te olvidas de quién te llevó hasta allí, desde allí caerás, y caerás para comer polvo de la tierra. Mantente confiando y fiel en todo momento al que te caminó mano a mano, al que te llevó por el valle de sombra de muerte y que te libró de todo mal, el Dios Todopoderoso. Padre, nosotros creemos que hay palabra veraz en lo que tú dijiste, que tus pensamientos para con nosotros son pensamientos de bien y no pensamientos de mal. Ayúdanos a poder aferrarnos a esa palabra, a esa promesa de que vamos a mirar el sueño cumplirse. Señor, yo miro acá grandes proyectos desarrollándose en el corazón de varias personas que están acá. Veo otros cuyos corazones se cierran aún más. Intervengo, intercedo por ellos. Quebranta esos corazones de piedra y conviértelos a ti, Padre. Quita esos corazones mentirosos para que no sigan engañándose creyendo que están bien, cuando en realidad no son más que huesos secos, están muertos. Padre, resucita, vuelve la vida, vuelve la carne. Yo uso tu palabra y declaro que la vida ha de volver en aquellos que hasta ahora solamente han tenido muerte y apariencia de muerte. Que tú vas a glorificarte en cada hijo de esta casa para gloria de tu santo nombre. Que nada ni nadie va a impedir lo que tú estás haciendo. Que saldremos de este lugar con espíritu de vencedores, guerreros que saben que antes de ir a la batalla son más que vencedores en Cristo Jesús, porque tú no conoces la derrota. Jehová de los ejércitos es tu nombre, Señor. Ayúdanos a creerlo. Ayúdanos a aferrarnos a esa promesa. Ponemos a nuestras familias, a nuestros hijos. Pon ese cerco de protección, que nada pueda penetrar para dañar, Padre. Que nada pueda robar lo que ya tú has puesto, porque tú no eres un ser común y corriente. Eres Dios de lo imposible. Nosotros hemos de concentrar nuestra atención en adorarte. Dios de lo imposible, te adoramos por lo que has hecho en nuestras vidas, por lo que estás haciendo en nuestras vidas y por lo que vas a hacer con nosotros mañana. Lo sabemos, lo creemos y lo declaramos en el nombre todopoderoso de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor. Dale un aplauso fuerte al grande y fuerte. Grande y fuerte es el que nos envió. Y como Él es más grande que cualquier gigante y más fuerte que el más fuerte de los seres humanos, entonces voy a ir con la garantía de que voy a llegar, porque no voy solo. Él va con nosotros. Y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande, grande y fuerte es nuestro Dios. Alza tu voz y dilo: grande y fuerte. Grande